Entonces ahí también me di cuenta de que, pues de toda esa falta, ¿no? De oportunidades que tenemos, tanto económicas, tanto por el idioma, eh, también por el machismo, ¿no? Entonces dije, no puede ser esto. Si yo tengo esta oportunidad, tengo que tomarla. Entonces en ese momento se voltea y me dice, ¿y sabes qué? Dice, gracias a ustedes, yo fui el primero en mi familia en llegar de manera legal para allá y fui a tocar rock. Y entonces en ese momento, ahí dije, ok, entonces algo estamos haciendo bien. No, a pesar de que las cosas son muy complicadas, estamos cambiando. Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo siempre estoy contenta cada vez que tengo la oportunidad de grabar, de ofrecer un episodio, no más, un episodio intencional para el crecimiento personal y profesional de cada uno de nosotros, empezando por mí. Cada vez que tengo estas oportunidades de conversar, de escuchar historias, de conectar con personas que pienso que tienen algo que decir y que si en ese momento a mí me llegó y me hizo reflexionar, puede ser una herramienta valiosa, un recurso valioso para también para ti que nos escuchas, pueda crear este estado de pensar un poco más, de crear esa curiosidad, de querer entender un poco más sobre el otro ser humano que está frente de ti, que puede ser cualquier persona, en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad, y también entender un poco de tus procesos y de las cosas que puedes estar pasando, que hoy nuestra invitada puede darte una luz al final del túnel y enseñarte cómo poder superar ciertas situaciones y que hay estados o condiciones sociales que no te condicionan en la vida, que eso me parece importantísimo. Yo a la invitada de hoy lo he repetido en algunas oportunidades. No la conozco, simplemente vi una entrevista que le hicieron, me contacté con la persona que era un puente, que fue Lucy, para poder conversar con nuestra invitada del día de hoy, pero voy a enterarme con ustedes el día de hoy de quién es esta persona, por qué hace lo que hace, para qué lo hace desde tan joven y pertenece a una comunidad, a un pueblo nativo, una comunidad indígena zapoteca de origen, es de Oaxaca, ¿no? De la ciudad de Oaxaca. Es lo máximo que sé de la joven, ¿ok? Así que yo quiero dar la bienvenida al día de hoy. Quiero que ustedes conmigo disfruten de una historia diferente y es la razón de este podcast que se llama En Contraste, porque nunca sabemos a qué vamos a traer. Entonces quiero dar la bienvenida a Alejandra Luis. Bienvenida y gracias por aceptar grabar un episodio de tu podcast En Contraste. Hola Mariela, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta. Sé que fue un poco difícil por la distancia y todo, pero agradezco mucho la paciencia y sobre todo la invitación, ¿no? Entonces espero que el día de hoy pues pueda aportar algo para las personas que nos están escuchando y pues también conocer pues todo este proceso. Muchas gracias. Sí, no dudo que vayamos a aprender algo hoy, por eso yo les invito en cada episodio que activen que una escucha activa, que traten de prestar atención a cada palabra, a cada cosa que se comparte aquí hoy, porque aunque no tengan números ni letras de ABC y 1, 2, 3, hay un contenido enriquecedor que se acompaña con las experiencias de cada invitado. Y hoy no va a ser diferente. Es una joven, o es muy joven nuestra invitada de hoy. Para todo lo que nos va a resumir, yo no sé, yo pienso que en los últimos 9, 10 años, probablemente, si quizás empezó más joven. Me acaba de comentar que tiene 29 años, aunque ustedes crean que tiene como 18, 19, parece que estuviera así empezando a vivir. Pero ha tenido una trayectoria, me parece, estoy especulando, muy breve, pero con mucho impacto. Está como, quiero averiguar cómo ha logrado ella entender qué es lo que tiene que hacer, cómo se logró conectar con sus raíces y hacer de esto una fuerza para poder salir y hablar al mundo sobre sus orígenes, de dónde viene y por qué es importante de dónde viene y cómo ha elevado a su comunidad, haciéndoles entender que aún entendiendo de dónde vienes, eso no te define, más bien es un potencial.
Todo eso lo vamos a recorrer el día de hoy, incluyendo que ha tenido la experiencia de haber trabajado en su pasantía con la ONU, ¿cierto? Ok, entonces no estoy tan desubicada. Alguien puede averiguar. Entonces, bueno, una de las preguntas que con las que suelo iniciar cada episodio es tratar de conectar con el ser humano. Más allá de aquello que haces, ¿quién sería Alexandra si no estuviera activa esas 16 horas o 10 horas que pasa todo el tiempo haciendo algo por alguien? ¿Quién queda? ¿Quién es la esencia de Alexandra? Que independientemente de lo que haga, siendo hija, siendo amiga, siendo una persona de servicio, se mantiene. ¿Quién es Alejandra Luis? Bueno, pues hace rato olvidé saludarlos en mi zapoteco. Yo hablo una lengua nativa. Okay. Sacloratedo, hola a todos. Entonces ya pasando a eso, ¿quién es Alejandra? Creo que es una de las preguntas que todos los días me hago, porque a veces nos metemos mucho en el papel de, híjole, tengo esta organización y estoy haciendo esto y soy eso, ¿no? Pero fuera de todo eso, fuera de las entrevistas, fuera de los eventos que hacemos, ¿quién soy? Y hace unos días me preguntaba, ¿no? ¿A qué viniste a esta vida? Y creo que parte también de eso, ¿no? Soy una persona que viene a disfrutar, ¿no? A disfrutar. Antes, todos los días cometemos errores y yo me culpaba mucho por esos errores. Sin embargo, ahora, después de tanto, digo, no fueron errores, fueron experiencias que se fueron ganando y eso me llevó a disfrutarlo. Y antes quería llegar a un lugar y cuando llegaba a ese lugar me daba cuenta que ni siquiera había disfrutado el camino. Entonces digo, ok, la Alejandra de ahora viene a disfrutar sus errores, ¿no? Cometerlos las veces que sea. Una persona que viene a hacer que la vida también sea una aventura y un juego, ¿no? Porque, y esa es Alejandra, una persona que está disfrutando, que está viviendo a como puede, sin una guía, y viendo qué puede ir trazando, ¿no? Sí. Esa sonrisa que yo veo ahorita la tiene todo el tiempo. Yo no la he visto mucho, pero sí entiendo que tiene esa capacidad de autogestionar el cómo enfrentar las cosas que está viviendo. Porque sí puedo ver que cuando dice sin ayuda, no necesariamente que no estés rodeada de personas que te soporten, sino que un camino totalmente empírico, totalmente porque estás abordando un tema que literalmente es nuevo, que es extender tu cultura, que es hacer como este bálsamo a la comunidad artesanal para que valore su trabajo mientras tú tratas de entender el valor que tú tienes. No es fácil, y tienes 29 años. Estoy hablando de que yo tengo una edad y todavía estoy todavía me pregunto todos los días para qué hago lo que hago y por qué hago lo que hago. Y muchos días no tiene respuesta. Muchos días, esto, lo que pensé ayer no me parece, y si me voy por otro lado, o sea, que no pretendo que esta sea una pregunta que tenga una respuesta directa y concreta y que no evolucione, porque bajo mi propia experiencia te puedo decir que también aprendí a no culparme de no tener respuesta a esa pregunta y que de entender que todos los días puede tener un significado diferente porque como seres humanos evolucionamos y entendemos las cosas de diferentes maneras todos los días, ¿no? Entonces, sí tienes y también me llamó mucho la atención que vamos a entrar en un momento por allí cuando decías que el trabajo del servicio, mira, en estos días, otra vez lo voy a repetir, en todo el episodio lo repito, los momentos que yo consigo en cada entrevista, estamos empezando contigo, son excepcionales, que me permiten un despertar maravilloso. Hace como 3 días dije, qué diferente es decir, te presto un servicio, a decir, yo sirvo. O sea, yo te quiero servir. Es diferente a presto un servicio. Las condiciones que lo acompañan son diferentes y la manera en que haces eso o las razones en que lo haces es diferente. Y tú comentaste en una entrevista que vi, que el servicio es duro, que prestar un servicio demanda mucho, sobre todo emocionalmente, psicológicamente, diría yo, desde mi punto de vista. Entonces, coméntanos un poco a qué comunidad perteneces, qué significa pertenecer a esa comunidad y a qué se dedican, que para ti fue una necesidad querer trabajar con ellos y crear creo que es una fundación que tienes ahora que se llama Galsac. Ok,
Si nos quieres comentar un poco. Claro, bueno, vamos a empezar como con mis papás. Uh-huh. Mis papás pertenecen a dos comunidades diferentes, cerquita, 10 minutos cada uno, ¿no? Las dos son zapotecas, y yo crecí entre esas dos. Mi papá igual trabaja un poquito un tema cultural, entonces él eh, me empezó a traer desde niña, me empezó a vestir con piezas artesanales. En un principio a mí no, tengo que aceptarlo, a mí no me gustaba y decía, no quiero eso. Y mis papás, porque mi mamá, hubo un tiempo aquí en el estado, bueno, en México, que las lenguas indígenas pues empezaron a prohibir, ¿no? Entonces era de que les pegaban a nuestros papás, en las escuelas los obligaban a hablar español, los maltrataban, bueno, esta inmersión del español fue muy dura para ellos. Entonces mi mamá como que trató de salir, o sea, les hicieron creer que estar en una comunidad era, pues no servía, ¿no? Y pues los empezaron a discriminar. Entonces mi mamá, por su trabajo, pues me llevó a la ciudad y ahí crecimos con mis hermanos. Mis hermanos, empezaron a hablar español, yo igual, pero las condiciones igual nos regresaron a la comunidad. Entonces yo ahí viví la primaria, mis hermanos la vivieron en la ciudad, yo en la comunidad y, y fue también como un contraste porque cuando yo llegué a la comunidad otra vez, los niños, mis compañeros, me empezaron a hablar en español y mi mamá les decía, no, háblenle en la lengua, o sea, háblenle para que ella comprenda. Ellos, no, es que no, ella habla español y vamos a hablar español, ¿no? Como que también sentí que por hablar español, ellos me decían como que yo valía algo más. Y ellos solitos como que se autodiscriminaban, por así decirlo. Y entonces para mí, pues en ese momento yo no lo comprendía, ¿no? Yo decía, pues hablo español, ellos hablan español y también. Entonces pasó el tiempo y pues le digo, y mi papá pues me compraba blusitas. Y yo como decía, no me gusta, no esto, ¿no? Por vivir en esa parte, ¿no? Sin comprender todavía esa parte. Pasa el tiempo, me voy a estudiar a la universidad, etcétera. Estudié negocios y ahí tomamos una clase de contabilidad, de sacar costos y todo. En esos días pasa una señora, una artesana, a vender blusas. Yo ya estaba más acostumbrada a usar blusas, entonces empecé a comprarlos. Yo le dije, no, pues ¿cuánto cuesta? En dólares, más o menos era como $7, una blusa bordada. Y dije, pues qué padre, ¿no? O sea, en ese momento, sin comprender aún, qué padre, pues deme 3, ¿no? 4. Ya me las vendió. Y ahí fue como que dije, a ver, espérate. ¿Cuánto? La comunidad de donde ella venía está a 6 horas de la ciudad. Entonces dije, a ver, ¿cuánto le costó venir? Está casa por casa vendiendo. No sé si ya comió. Es la tela solamente. ¿Cuánto costó la tela? ¿Cuánto costó en confeccionarla y cuánto costó en bordarla? $7 realmente no es nada, ¿no? Entonces ahí dije, a ver, ¿qué está pasando en este sector artesanal? ¿No? Entonces ahí empecé a trabajar, en la universidad igual estuve en un centro de liderazgo para la mujer indígena. Entonces tomé ese curso, empecé a darme cuenta de la gran discriminación que no solamente vivíamos como comunidades indígenas, ¿no? Sino que la mano de obra barata de las artesanas, toda esa parte, ¿no? O sea, me empecé a dar cuenta de un mundo que yo no sabía que existía, que yo veía todo bien y, híjole, ¿no? Ahí me metí, se abrió todo y dije, a ver, tengo que hacer algo, no puedo estar aquí de manos cruzadas. Está padre negocios, pero siento que también es muy capitalista. Bueno, empecé así. Entonces ya, fue ahí que empecé, eh, empecé a ir a muchas ferias artesanales, veía, les preguntaba, oigan, ¿cuánto vendieron? No, pues no mucho. ¿Y les rentan el espacio? Sí. ¿Cuánto cuesta? No, pues muy caro toda la semana. Y me tengo que quedar aquí en la calle porque si rento hotel, etcétera, no me sale, ¿no? Entonces dije,
no, esto no puede estar pasando en un estado que es muy cultural, en un estado que, o sea, Oaxaca se conoce como un estado súper cultural, súper bonito, y lo tenemos muy romantizado, pero las comunidades indígenas estamos abandonadas, ¿no? Entonces ahí fue justo donde empezó. Y desde ahí, pues hemos venido, ¿no? Hemos venido ideando estrategias, todo, ¿no? Y justo yo todavía no comprendí esa magnitud hasta cuando se dio la oportunidad. Creo que es algo que a mí me llena mucho de orgullo. Igual, otra parte que también me dio como que mucho impulso fue que mis hermanos, como muchos de las comunidades, migran, ¿no? Fuera. Ellos igual se fueron a Estados Unidos. Yo no los vi por mucho tiempo. Y cuando yo empecé a ir a la universidad, para mí era, bueno, para mí ahora es un privilegio, ¿no? Porque veía a mis amigas, veía a mis primas, ¿no? Que no tenían esa oportunidad. Y yo dije, ¿por qué no la tienen? Porque yo sí puedo ir y ellas no, ¿no? Entonces ahí también me di cuenta de que, pues de toda esa falta, ¿no? De oportunidades que tenemos, tanto económicas, tanto por el idioma, eh, también por el machismo, ¿no? Entonces dije, no puede ser esto. Si yo tengo esa oportunidad, tengo que tomar. Entonces fue que ahí dije, a ver, ¿qué es salir al extranjero? ¿No? ¿Qué es tener una beca? Yo veía, ¿no? Que decían, que cursos de inglés en el extranjero. Y ya cuando los veía, pues eran cursos muy caros, que mis papás no podían costearme. Entonces dije, a ver, existen becas, ¿no? Entonces me empecé a preparar, a buscar. Fue que también salió, ya había ido yo a Texas a una beca, todo pagado para aprender inglés en un mes. Y de ahí se dio la oportunidad para irme a mi pasantía en la ONU, pero igual era un proceso, ¿no? Entonces yo competí a nivel nacional y solamente habían, me parece que 3 lugares o 2 lugares. Y yo dije, esa beca va a ser para mí. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero va a ser para mí porque yo quiero estar ahí, yo quiero representar y todo, ¿no? Como me metí a esa idealización. Y pues sí, empecé el proceso, metí mis documentos, las entrevistas y todo, y pasó, ¿no? Cuando miro los resultados, me dije, no, pues sí te la ganaste. Y yo, no puede ser, qué padre, ¿no? O sea, de pronto fue, qué padre, la ONU, voy a estar ahí, me voy y conozco otro mundo, ¿no? Otro mundo, pues igual de privilegios, de oportunidades. Me encontré con el consulado mexicano ahí, chicos económicamente bien. Yo iba con mi jefa de la ONU, igual es de una comunidad de Ecuador. Entonces, pues ella iba con su ropa, ¿no? De su comunidad. Y yo dije, pues yo también, ¿no? Entonces, en una ocasión, pues me llevé y tuvimos una reunión y llegó ahí este chico y me dijo como que, ay, ¿qué haces aquí? Pero así. Y yo, no, pues yo metí, participé a nivel nacional y gané y por eso estoy aquí. Ay, no, pero las comunidades indígenas, no, cuando vienen no aprenden nada. No buscan oportunidades, no nada. Y me dice, ¿y dónde te quedas? Y ahí, pues, la beca realmente que me habían dado me alcanzaba solamente para comer. Y pues tenemos varias personas allá de mi comunidad, entonces yo pedí apoyo con ellos. Les agradezco mucho porque me abrieron las puertas de sus departamentos, me quedé con ellos, entonces ahí me ahorré mucho, ¿no? Entonces, pues yo le dije, no, pues con una familia, pues de mi comunidad. Y me dio tanta tristeza porque me empezó a decir, ay, no, sí, como siempre, los migrantes, que no sé qué, nada más nos vienen a causar problemas. Y yo como que, tú eres de México y estás hablando así de lo que según tú vienes a apoyar, a resguardar, o sea, no puedo creer eso, ¿no? No, pues es que, o sea, me empezó a hablar súper mal y pues ahí también me di cuenta, ¿no? De esta realidad de que aunque nosotros nos sintiéramos orgullosos y que estuviéramos luchando y picando piedra, allá afuera, mismo México, seguíamos siendo bichos raros, ¿no? Entonces dije, no, esto no puede estar pasando. Entonces ahí fue cuando aún más tomé esa parte cultural y dije, quiero volver a ser yo, ¿no? Quiero sentirme identificada con algo, quiero buscar esa cultura. Nunca he buscado representarla porque es muy complicado, muy complejo, pero sí quiero al menos sentirme parte de algo, ¿no? Entonces ahí fue como que más el boom, como que más la fuerza y
Y ya vuelvo a México y dije, ya sé qué quiero hacer, ¿no? Entonces, ahí ya tuvimos más fuerte la organización. Mira, se me ocurre, porque así como lo cuentas, parece que el proceso fue muy rápido, que fue como de un día para otro, ¿no? Y me imagino primero la decisión de irte. Una cosa que no me había dado cuenta, que, que lo resaltaste al iniciar tu comentario, fue que les costó mucho a tus padres aprender español. Y yo jamás me imaginé que eso era algo que pasaba dentro del mismo país, ¿sabes? Y yo viví en Perú 4 años. Y en este momento, identificándome con eso, puedo visualizar todas las personas nativas de ciertos pueblos que bajaban a la ciudad y que ahora entiendo el porqué de su conducta retraída y muchas veces defensiva ante su misma gente, ante su mismo gentilicio, ¿no? Entonces, esta cosa que me dices es que tuvo que aprender español. Entonces, uno habla de migrar, necesariamente migrar de país. Me voy a otro país y migro, entonces cambio de cultura, de idioma, de personas, no conozco a nadie. Pero qué fuerte debe ser, se me erizan los vellos de mi piel. Qué fuerte debe ser sentirte migrante en tu propio país. Wow. Eso no me he dado cuenta hasta este momento que lo acaba de decir. Entonces, adaptarte a esa realidad. Y también rescato que cuando empezaste a estudiar en la universidad y viste esta situación de los artesanos, era como ubicar a tu papá y a tu mamá en esa historia, porque era la misma historia que ellos habían vivido para poderte dar a ti las oportunidades que estabas teniendo. Y también me llama la atención, ¿cómo sabías tú, cómo fue tu educación diferente que te dio este empuje de que quiero aprender, quiero ir a la universidad, quiero viajar, hay oportunidades, ¿cómo se abrió esa visión? ¿Qué hubo dentro del hogar que te diera a ti esta curiosidad de saber que había más cuando estaba rodeada por una comunidad que no pensaba igual? Mis hermanos, porque ellos querían esas oportunidades y no pudieron tener. Y también por mis papás, porque ellos salieron y fue muy, o sea, como se lo dice, fue muy complicado para ellos. Y mi papá me lo dice, o sea, de que yo lloraba y yo no le entendía al maestro, ¿no? Wow. Y se me pegaban y me obligaban, igual mi mamá, ¿no? Como que trató de suprimir todo eso, ¿no? Reprimir todo eso de, no, aquí ya no se habla zapoteco, aquí se habla solamente español, ¿no? Y ya nunca más, no sé si lo pensó, pero sí que tal vez lo pensó de que no volvemos a la comunidad, ¿no? Porque duele o porque es un pesar. Entonces ellos como que dije, ok, las oportunidades que no tuvieron mis hermanos, yo quiero tenerlas porque ellos por diversas razones no las tuvieron, ¿no? Dije, ok, si yo las puedo tener, voy a tomar. Y por mis papás, pues me dijeron, ok, te podemos dar esta oportunidad, ¿la tomas o no? Y yo dije, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué nace de esta parte. Entonces fue que ahí dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no salir? Porque ha sido muy difícil. Pero ahí vamos, ¿no? O sea, y eso lo conversa, o sea, cuando nació esta Alejandra, esta parte de Alejandra altruista y con ganas de decir existimos y hemos pasado por esto, eso fue una conversación en casa, o sea, hubo papá, mamá, esto es lo que quiero hacer, o estoy haciendo estos estudios por esto, o voy a crear esta fundación por esta razón, estoy aplicando para una beca, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de también, no me preguntes de dónde salió, no sé, yo siempre había querido aprender inglés y yo desde muy pequeña me había dedicado a eso, al estudio, no necesariamente al estudio, tengo una afición por el estudio, el idioma, y cuando empecé en mi primer trabajo, después de haber grabado, tuve la fortuna de entrar en un área laboral donde las personas eran personas que habían estudiado, que habían asistido a universidades fuera del país, que hablaban diferentes idiomas, que tenían otra mentalidad. Y hubo un profesor, que ahorita es profesor de golf, y me dijo, pero ¿por qué no te vas a estudiar? Yo no estaba recién empezando a trabajar, y no tenía ni para el pasaje, nada. Pero de repente yo dije, me voy para Trinidad, me voy. Y cómo no sé cómo, pero yo en menos de 3 meses reuní pasajes para la comida, ubiqué el instituto, y le dije a mi mamá cuando ella me iba armando las maletas, esa no se va a ir, porque como que no estaba en su cerebro que uno se pudiera ir si no se casaba, ¿sabes? Si no salía con un esposo,
¿cómo que te vas? Y cuando me estaba en el aeropuerto fue que ella reaccionó de que sí me iba. Y fue cuando yo reaccioné que había tomado una decisión. Yo simplemente estaba yendo con el ímpetu de quiero hacerlo, me quiero ir, quiero estudiar, pero no estaba sintiendo, como tú dices, el proceso que estaba pasando, ni el duelo que iba a tener después, porque después que llegué allá llamaba a mi mamá a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana llorando, porque qué decisión tomé. Pero bueno, a veces tiene su resultado. Entonces, hubo una conversación en tu hogar donde tú le dijiste, porque tú estabas haciendo algo diferente con relación al resto de tu familia. Y entiendo que tus papás vieron algo que dijeron, aquí hay que apostar, porque aquí puede salir algo. Entonces, hubo esa conversación donde tú le dijiste, quiero hacer esto por la comunidad. Sí, quizás no tan formal. En mi familia siempre hemos sido como altruistas. Y he visto a mi mamá de que, no sé, ayudar a abuelitos, a los señores, etcétera. Entonces yo también fui como creciendo, como que si hay, como aquí decimos, no sé, hay donde comen uno, comen dos, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Siempre hemos sido así, igual, por mis hermanos, ¿no? De que estaban lejos, y mi mamá así de que es que hay mucha gente ayudando a tus hermanos, entonces aquí también, pues podemos hacer algo, ¿no? Igual mi papá. Entonces yo creo que por ahí como que me nació esa chispita de ayudar, de ayudar a la gente. O he estado pensando que también uno nace con eso, no estoy tan segura, porque tengo una, tengo una experiencia media graciosa. Yo estaba en la primaria, en primero de primaria. Entonces mi papá me trajo un montón, un bote de crayón, ¿no? Crayolas. Yo tenía muchos y los demás compañeritos tenían pues que 3, 5. Yo dije, ¿por qué todos ellos tienen pocos y yo tengo muchos? Entonces agarré, abrí el bote y fui y les regalé a todos un crayón. Por supuesto que llegué a casa y me dieron la regañada de la vida. Digo, ¿por qué esto es eso? Yo, pues es que yo no entiendo por qué yo tengo más. Y me dijeron, bueno, es que pues prácticamente era yo hija única porque mis hermanos ya no estaban, entonces estaba yo nada más. Y me dijeron, bueno, tenemos esa posibilidad, ¿no? Pero no es como que cada semana te vamos a comprar uno, no es eso. Y también, pues ya yo en la primaria, yo ya vivía, somos de una comunidad, pero vivimos en un ranchito, un pequeño ranchito de, no sé, unas 30 familias. Entonces yo cada cumpleaños, yo misma me hacía mis piñatas y yo iba con todos, ¿no? Con todos los niños a todas las casas, les decía, a ver, vénganse, vamos a romper una piñata, ¿no? Entonces era así. Digo, no sé, todavía estoy como que con esa respuesta de que si nacemos ya siendo así o, o vamos aprendiendo en el camino, ¿no? ¿Y tú crees que tiene que ver eso de formarse dentro de una comunidad? Porque cuando son una comunidad que no forma parte del común, creo que hay un apoyo adicional, hay como querer estar juntos y mantener lo que ya somos, porque somos pocos. Entonces, probablemente eso fue algo que impactó en el desarrollo. Tenemos dos palabras, bueno, muchas palabras, pero hay dos que a mí me gustan, que es la guelaguetza. ¿Qué es la guelaguetza? ¿No? En Oaxaca en general es un evento, negocio, turismo, etcétera, ¿no? Que se hace cada julio. La fiesta más grande de los oaxaqueños, le dicen. Pero dentro de las comunidades, la guelaguetza es un apoyarnos entre todos. ¿Que vamos a hacer una fiesta? Ok, yo voy a tu casa y te apoyo, estoy contigo, etcétera, tanto material, ok, necesitas tantos tabiques para hacer una casa, ok, yo te hago guelaguetza. Cuando yo lo necesite, yo te lo pido y tú me lo das, ¿no? Entonces es un dar y después regresar, ¿no? Pero es esto, es esta ayuda mutua entre las comunidades, entre todos, y hay también otra palabra que es el tequio. Todos juntos pues tenemos de que, queremos hacer esto, ok, vamos todos, y ponemos nuestro tiempo para lograrlo, nuestro recurso, etcétera, y ya, lo logramos y lo tenemos. No es como que es esta manera en la que han crecido las comunidades. Por eso a veces dicen, ay, es que se hace una fiesta enorme, tienen mucho dinero. Sí y no, o sea, es más por el apoyo que toda la comunidad se da, la familia, todo, ¿no? Aquí no tenemos como que, no sé, si es una fiesta no tenemos que contratar meseros, ¿no? No tenemos que contratar cocineros, ¿no? Porque ya está
empatía, que esto, que todos, ¿no? Entonces creo también que fue todo eso que también yo fui jalando y aprendiendo a decir, podemos apoyarnos entre todos, podemos hacer esto. Quizás lo tengo un poco romantizado porque digo, no fue así, o sea, no fue todo, me hubiera encantado, ¿no? Pero pues en ese proceso vamos aprendiendo. Y veo como, quizás colocándole otro nombre, pero para que la audiencia nos entienda, una palabra común, bastante de moda últimamente, la palabra liderazgo, ¿no? Entonces veo como toda esa descripción que estás dando, yo la puedo fácilmente pasear por una empresa. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Para dónde nos va a llevar? Y según las habilidades que cada uno de ustedes tiene, ¿cómo hacemos para que eso se logre? Y esto es natural. Entonces, si yo dijera, bueno, vamos a dar un curso de liderazgo, yo no llevaría para una comunidad indígena, para que vivan el liderazgo, para que vivan el trabajo en equipo, para que vivan la intencionalidad con la que se hacen las cosas, que no necesariamente tienen que ir ligadas con una retribución más allá que el conseguir un bien común para todos. Claro. Entonces me parece súper enriquecedor y es cuando yo le digo a la audiencia cada vez que nos escucha, las cosas no tienen que pertenecer a un solo sitio. Entonces ahorita fácilmente con el ejemplo que nos acaba de dar Alejandra de cómo se logran las cosas dentro de su comunidad y cómo tienen estos dos valores que los identifican como comunidad, esas dos palabras yo las llevo a una organización y deben hacer el mismo efecto, ¿no? Entonces me parece súper importante haberlo resaltado. La otra cosa que te quería comentar era, bueno, llegamos porque uno dice, bueno, trabajar en esta comunidad y trabajar en equipo, trabajar por un fin común, pero salimos a la ciudad, al mundo real, al otro lado, donde no necesariamente todos actúan igual y donde tú me imagino que yo lo visualizo, así siempre lo digo, yo lo visualizo tú en el medio de la autopista, todos los carros pasando, tú preguntando qué pasa aquí porque esto funciona diferente. Sí. ¿Sabes? ¿Cómo me adapto a esto sin romper el molde que me envuelve de mi comunidad nativa? ¿Cómo no dejo de ser yo, responder a mi cultura y defender a los artesanos cuando el mundo en la ciudad es totalmente consumista, capitalista e indiferente? Claro. Antes yo estaba en otra organización que igual la habíamos fundado nosotros, etcétera, jóvenes, ¿no? Pero en esa organización se veía mucho esto, ¿no? De que no, vamos a ir a una reunión con políticos, tienes que venir en traje. Y yo, pero es que esta es mi identidad, este es mi traje. No, no tienes que venir así, ¿no? Entonces como que me ponían mucho, o sea, es que o sea, no tiene un punto de conexión porque dependiendo de las artesanas, si yo estoy vendiendo esto, porque tengo que ir en traje, ¿no? Porque tengo que meterme en el papel también de ellos. Y si las personas con las que tú te vas a reunir están en función de apoyarte a ti porque no respetan o porque no involucran, no sé si respeto la palabra, me disculpo si esa no es, pero porque no involucran el entorno como tal. O sea, si realmente quiero abrazar una comunidad que la quiero ayudar, pues la tengo que abrazar con todo eso que viene con ellos, ¿no? Exactamente. Entonces a mí como que me causó mucho conflicto esta parte. Igual me costó mucho dejar la organización, pero dije, a ver, estamos llegando a un nivel que no es sano para mí, para mis ideales, y creo que algo que siempre he tenido como que muy, muy presente son mis valores y mis ideales y lo que estoy trabajando también con la gente, tengo que también ser yo, ¿no? Entonces dije, a ver, esta organización no, sí la fundé yo, pero no simplemente la mesa directiva o los demás no iban de acuerdo. Entonces dije, no, me salgo, esa fue como el primer, así de que, uy, pero yo siempre he tenido como esto de que, ok, me salgo y si esto es para mí, va a regresar. Entonces yo ya tenía Galzac registrado y todo, y dije, pues volvemos a empezar, no pasa nada, ¿no? Pero entonces nos volvemos a meter a este punto. En la ciudad, las artesanas, híjole, están, o sea, los partidos políticos, por ejemplo, están muy metidos, ¿no? Porque saben que las artesanas pues jalan mucha gente, porque son muchas. Entonces está muy coludido, hay muchos sindicatos que todo está viendo solamente temas monetarios, temas de a ver qué te rento, a ver qué esto, a ver cómo saco más dinero de ti con tal de ofrecerte un espacio para vender. No, me meto también a una ciudad donde
hay muchos vendedores artesanales, pero las piezas vienen de otros países, pero no, entonces crea una competencia desleal porque si una blusa de una artesana ahora te cuesta 500 pesos, en el centro está la misma blusa totalmente plagiada en 100 pesos, ¿no? O sea, $25 a $5, ¿no? O sea, es una diferencia muy grande. O sea, el turista cuando igual, ¿no? Falta de conocimiento, etcétera, dice, blusa artesanal, me la llevo, ¿no? Entonces sí ha sido este proceso fuerte de, a ver, ¿cómo entro? ¿Cómo yo? ¿Cómo en algún punto decía, soy muy chiquita para meterme a todo esto, para meterme a estos problemas, ¿cómo convenzo a las artesanas? ¿Cómo las convenzo? Porque a veces iban a las comidas de que, ok, soy tal partido, te doy tal esto y tienes que estar conmigo, ¿no? Entonces en algún momento también me tocó vivir eso, ¿no? De que me dice, ¿de qué partido viene? No soy de ningún partido. ¿Y qué me vas a dar a cambio? ¿No? Y yo, no tengo nada. O sea, material, etcétera, no tengo nada, pero te vengo a ofrecer esto y con esto vas a crecer, ¿no? Entonces ahí tengo una que la quiero mucho, ya es mi comadre, con la primera artesana que empezamos. Ella es de una comunidad que se llama Tlahuitotepec, que está como a 3 horas de la ciudad. Entonces una vez la encontré en una feria, le dije, hola, pues mira, yo hago esto, no sé si te interesa. Ah, sí, y hace guaraches. Ah, está bien, me dice, ¿no? Y dije, pues a ver, y ya fui a su comunidad, empecé a ir, empecé a enseñarles, empezamos a trabajar juntos, hicieron su página de Facebook, su logo, etcétera, ¿no? Entonces es tan bonito porque la pudimos apoyar de cierta manera. El año pasado sus diseños ya llegaron a la Semana de la Moda en Nueva York. Entonces para mí es como que, wow, ¿no? O sea, no sé si aportamos mucho, no sé si aportamos poco, pero se hizo algo, ¿no? Entonces ahí fue cuando con esa confianza dije, pues vamos a ver, ¿no? Entonces le digo, fue muy difícil convencerlas, ¿no? Por esa parte, en Oaxaca está muy Sé latente. que la fundación se encarga de volverles un emprendimiento serio, un emprendimiento viable, que tenga visión, que vaya creciendo y que entienda que su sector no tiene que necesariamente ser desde el punto de vista de explotación o de intercambio, sino que ellas mismas pueden ser dueñas de su propio emprendimiento y visualizarse tal cual, con página web, logo, pagos en línea, cursos en línea para los empresas maravillosos, cursos en línea para las personas que quieran aprender sobre la artesanía, la nueva generación para inculcar. Eso es lo que se encarga Galsa. Sí, eso hacemos. Sí, justo pues bueno, eso fue así empezamos y de ahí, como yo ya había salido pues a Estados Unidos, en algún momento dije, ¿y por qué no las llevamos? Y ahí está bonito porque creo que cuando uno pone una intención, como que de pronto todo empieza a llegar, ¿no? Entonces se conoce una organización allá, se da la plática, nos invitan y todo este proceso, ¿no? Se hace ¿Qué te hacen ferias acá? Sí. Hicimos la primera feria, estuvo muy padre. ¿Y cómo hiciste con el traslado y la logística? Yo estoy tratando de ver, no es 29 años, esto no pasó ayer. No. ¿Cómo hiciste tú con la logística? Primero convencer a ellos, querer volar, sentirse libres de hacerlo, vistiendo lo que visten, haciendo lo que hacen. O sea, es un cambio de mentalidad que tienes que impartirle a ellos. ¿Y cómo haces para que crean en lo que están haciendo? ¿Cómo crees que se mantiene fuerte la cultura y el continuar haciendo la artesanía cuando están enfrentadas? Porque tú recién te incorporabas a este sistema, pero había personas ahí que podían estar fácil 30 años bajo el yugo. ¿Cómo cambiarle el tema? Las cosas no son así. Resulta que ahora tú puedes ser empresaria y no tienes que necesariamente ir de intermediario ante otros, nada. O sea, ¿cómo crees que se mantiene fuerte de seguir intentando seguir creando? ¿De qué vive la comunidad? Son muchas preguntas al mismo tiempo, pero es que me subieron tantas inquietudes. No, sí. Es que digo, sí fue un proceso complicado, ¿no? Primero convencerlas, ¿no? O sea, me veían, o sea, señoras de, no sé, 50 años, y
yo en ese momento yo creo que tenía unos 24, 23, 24 por ahí, 24, 25. Si ahora me veo pequeña, yo creo que en ese momento me veía Claro, más pequeña. claro, Sí, siempre es una soñadora que no sabe lo que dice, ¿sabes? Que no sí. sabe que se enfrenta. Y ni siquiera yo Lo creía. entendía los adultos, no, ni siquiera yo entendía, pero en mi cabeza todo era fácil, ¿no? Entonces yo le decía, oiga, miren, ¿y si nos vamos para allá? Ahí también, o sea, fue como ustedes acompáñenme, pues vamos a hacerlo, porque creo que previo a eso, como unos 5 o 7 meses atrás, alguien igual, otra organización de Estados Unidos había venido, Ujú. les había dicho que iban a poner una tienda en Estados Unidos, les robó piezas a las artesanas, o sea, fue un total un total fracaso y por supuesto que con esto tenía, ¿no? De que tú no nos vienes a estafar, ¿no? Y yo les juro que no, Wow. denme la oportunidad de hacerlo, si sale mal, pero ustedes acompáñenme, ¿no? De que si se va a pagar algo, vamos, si ustedes paguen, por ejemplo, el pago de la visa, ¿no? Mm, Ustedes páguenlo, miren, aquí ya está la carta, aquí ya la tenemos. Y yo igual les decía, no, probablemente no les den la visa, nunca lo he hecho, entonces les decía, nunca lo he hecho, la verdad, nunca lo he hecho, soy totalmente sincera, pero podemos intentarlo, igual y de esto sale mm, algo. Ahora sí que les dije, jalan o no, no, y dijeron, con mucha incertidumbre, estoy segura, claro. sin Ujú, creer, ujú, estoy segura, o sea, yo creo que de 30 artesanas, no sé, unas, ¿cuántas fuimos? Como 10 me parece, la primera vez. No, de esas 30, 40, 10 a más dijeron, ok, te doy mi pasaporte, espero ujú. que sí, y ya, ¿no? Y ya, pegó, fuimos, hicimos todo, y les dije, yo las voy a acompañar, ustedes me van a acompañar y vamos Wow. a hacer, ¿no? Me dijeron, ok, está bien, fuimos, lo hicimos, les dieron a la mayoría, y ya fue que nos fuimos. ¿No? Esa fue una. Y ya estaba, les decía, estaba yo con la otra organización, que ahí también como que habían más adultos, entonces como que también esa era como que una fortaleza, ¿no? De que yo no era la La más única. joven, Ujú, eran ujú. más adultos. Pero cuando yo dejo esta organización, empieza el COVID, empieza todo, se cierran las ferias, dije, híjole, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, pues las ventas en línea, etcétera. Empieza a pasar el COVID y yo tengo pues familiares en Chicago. Entonces yo les digo, yo ya me había salido de la otra organización y yo les digo, oigan, quiero hacer una feria allá. Ya supe, ya más o menos, ustedes me ayudan. Y me dijeron, pues sí, que conocemos a tal que hace, ¿no? Entonces ya, me contacto, nos aperturaron las puertas, fue un evento muy bonito. Al final del evento, el organizador me dijo, ¿sabes qué? Te doy una disculpa. Sinceramente, no creí que íbamos a hacerlo porque te ves muy joven. No creí que de verdad fueras a hacerlo pero pues muchas gracias por hacerlo bien, por traer esta responsabilidad, por meterte en esa gran responsabilidad de traer a las señoras y hacer esto, ¿no? Entonces ahí dije, ok, yo nunca me había visto tan pequeña, o sea, esa imagen, ¿no? Como el físico es el que impresiona Ujú. demasiado y él me dijo, perdón, no, yo no confiaba, pero qué padre, ¿no? Entonces de ahí empezamos a hacer más eventos allá y así fue como a poco la gente pues empezó a ver, ¿no? De que, igual, yo trataba de ser muy transparente con las artesanas, les decía, ¿saben qué? Aquí no hay dinero, aquí no hay esto, yo no les voy a pedir de que voten por tal partido político. Si ustedes quieren seguir ahí, está bien, sigan, pero aquí no me vengan con eso. Yo no quiero, ¿no? Manchar la organización con esto. Me dijeron, ok, está bien, ¿no? Y creo que, o sea, también en ese mundo artesanal, pues hay gente que pues también está cansada de todo Mm, eso. Entonces, ujú. como que vas conectando con esta gente, ¿no? Como que de 50 hay una oveja negra, ¿no? Y esa oveja negra dije, yo también soy, entonces vente, vamos a hacer equipo, ¿no? Entonces fue así como íbamos y iba yo viendo, encontrando. Fue muy difícil también después de eso. ¿Por qué? Porque ahora la gente decía, ella da visa. Entonces Oh, todos wow. vamos con ella, ¿no? Por Y las que, razones inadecuadas. y que cuánto quieres, y que esto, y que el otro decía, no, tampoco, o sea, no es eso, ¿no? Y entonces hemos ido
ya aprendiendo el camino, hemos cometido muchos errores. Por supuesto que hay gente que, pues sí, que nada más está porque quiere la visa y porque quiere ir allá. Y cómo darnos cuenta, cómo detectar eso. Gente que solamente está ahí para gente que ha estado conmigo y que dice, ay, es que yo le enseñé. Es una niñita que no sabe nada, ¿no? Y también, y escucharlo, o sea, inconscientemente, pues también es como que, ok, está bien, ¿no? Entonces sí, a veces yo misma también romantizo mucho el proceso, pero sí es encontrar gente que ¿no? Y a veces en esos procesos uno dice, ya no quiero hacerlo, ya porque estoy aquí, ¿no? Y eso pasó hace una semana, por ejemplo, hace 2 años llevamos a un grupo musical, un grupo de rock en Zapoteco, para allá, igual, para Chicago. Porque ahora pues ya está como que más fuerte esa parte, nos están dando más oportunidades, ¿no? Entonces íbamos caminando y él iba contando su historia a su compañero, ¿no? Entonces me dice, no, pues yo estaba en México, salí de trabajar, pero si yo llevaba mi guitarrita, porque yo siempre quería ser rockero, y si yo estaba, no recuerdo dónde llegó, pero estaba lavando trastes, y se entonces acercó un señor y me dijo, lo primero que tú vas a hacer cuando llegues a Estados Unidos va a ser eso, lavar trastes. Dice, y yo me volteé a verlo y le dije, le voy a demostrar que no. Entonces me dijo, entonces en ese momento se voltea y me dice, ¿y sabes qué? Dice, gracias a ustedes, yo fui el primero en mi familia en llegar de manera legal para allá y fui a tocar rock. Y entonces en ese momento, ahí dije, ok, entonces algo estamos haciendo bien. No, a pesar de que las cosas son muy complicadas, estamos cambiando algo. No, entonces, así sea, aunque sea uno de muchos, uno que se da cuenta, uno que viene, porque no pedimos más, ¿no? Uno que de corazón dice, gracias por darme la oportunidad de no llegar y no cruzar de manera ilegal y de llegar tocando lo que yo quería. Y no como esa persona en algún momento me lo dijo. Entonces son esas pequeñas satisfacciones que yo digo, quizás podemos seguir otro poquito, ¿no? Porque sí es un tema demasiado emocional, porque o sea, he buscado gente ¿no? que me ayude y a veces es como, estoy sola, no sé, sí tengo mi equipo, pero de pronto digo, me siento sola, ¿no? Porque, ¿qué más hago? Tengo que estar pensando, ¿no? Como, para que no pare. Y para exactamente, que no se desmotive el sistema de la fundación y la responsabilidad que tienes con tu equipo de hacerle entender que aun cuando los momentos no sean los más adecuados, esto tiene una razón de ser y no se desmotiven y no se vaya y que no termine siendo, porque tiene mucha historia detrás de fracasos de otras personas que han engañado o no han sido resistentes o resilientes al sistema. Entonces, tienes mucho en tu contra en el sentido de que muchas razones para no seguir, ¿sabes? Entonces, yo sí creo que, porque de repente, mira, hay muchas personas que puedes estar impactando a alguien y que no te lo van a decir, ¿sabes? Entonces, quizás ese no sea el apoyo el que puedes fiar con más certeza para poder continuar. Y esa persona que te lo dijo, ese muchacho que te lo dijo, fíjate que de repente lo impactaron y le hicieron un cambio y que probablemente él sea el que promueva que este sistema que tú estás haciendo en este momento continúe, crezca, aporte nuevas visiones, traiga nuevas personas en el área de la música. Se me ocurren cosas que en este momento no puedo haber visto porque, bueno, lo que hice fue ir y me fue legal y eso repotencia a las personas. Y eso va a hacer que él probablemente sea un portavoz de lo que tú estás haciendo. Y yo he aprendido que las acciones buenas toman mucho más tiempo para hacerse visibles y aceptadas que las cosas malas. Las cosas malas corren más rápido, o las cosas instantáneas corren más rápido que las cosas que llevan su tiempo y que tienen una intención detrás que tú sabes que tienes que romper muchas barreras para lograrlo. Porque ¿cuánto tiempo tienes tú con la fundación? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con esto? 8 años, 26, 7, sí. Estás hablando de 21 años. Ajá, Teniendo tú la sensación mucho antes o el interés mucho antes. Sí. Y ahorita, escuchándote conversar y agradeciendo mucho la vulnerabilidad que has tenido,
Me acuerdo cuando comentaste también en aquella entrevista que esto no era un trabajo fácil, que sobre todo emocionalmente. Y una de tus recomendaciones, que me gustaría que la aportaras si aún continúas pensando lo mismo, es que es muy bien servir. Tú le preguntas a la persona, ¿pero qué quieres hacer en esta vida? Servir. Y yo te comentaba, bueno, servir o prestar un servicio son totalmente diferentes, ¿no? El altruismo que acompaña al servir no está para nada relacionado con el prestar un servicio. Entonces, el consumo que lleva a servir, sobre todo emocional, psicológico, la mente nunca deja de trabajar pensando cómo puedo hacer más. Claro. ¿Cómo has logrado tú, a tu temprana edad, poder manejar esos encuentros contigo misma donde no quiero seguir, o esos encuentros con las realidades que tienes que tratar de maniobrar para no parar? Entiendo que recomendaste, es muy bueno servir, pero también tienes que ocuparte de ti, porque este barco no funciona si tú no estás en las condiciones como para seguir. ¿Qué me puedes aportar sobre eso? Claro, en algún momento, ¿no? Le decía, yo tenía muy romantizado esto, voy a ayudar al mundo, yo quiero ser la más buena del mundo, ¿no? Casi una diosa de que todo el mundo ayuda y todo eso. De pronto me encuentro con gente que, pues sí, que te entiende la mano, que yo les doy la mano y que ellos me dan el pie, ¿no? O ni eso. Entonces fue como un golpe, yo dije, ¿por qué si yo soy buena con ellos? ¿Por qué ellos no son buenas? ¿No? Entonces ahí fue cuando dije, a ver, espérate, Alejandra, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Primero, ¿no? ¿Es por ego? O sea, ahí me metí en ese tema. A ver, ¿es por ego? ¿Es porque quieres que la gente te reconozca? ¿Porque la gente quieres que viva la gente agradecida de que, ay, sí, gracias a ti esto? Wow. Ahí fue cuando yo empecé a soltar y dije, a ver, hay gente mala, primero. Hay gente mala, hay gente buena, hay gente muy buena. No todos son así. No hay gente que sí te va a dar la mano. Y tú tienes que aceptar de que tú vas a ayudar, que no sabes a quién, que si tú quieres hacerlo, realmente hacerlo, tienes que aceptar que esa persona te puede pagar muy mal, ¿no? Y que está bien. O sea, no está bien, pero tú Es tienes algo fuera del control de uno. no, que tú no tuviste la culpa, porque eso, creo que eso me pasó mucho, decía, es que yo que hice mal, ¿por qué? Y eso me consumió demasiado, ¿no? De verdad, en la parte de la salud, de verdad me consumió demasiado, dije, ¿pero por qué? ¿No? Entonces yo empecé a decir, a ver, vamos a soltar el ego. Entonces, en algún punto yo dejé de hacer lo que yo hacía, dejé de subir cosas en mis redes sociales, dije, a ver, vamos a hacer las cosas sin que nadie se entere, sin que nadie sepa. Tú hazlas porque quieres hacerlas. Si puedes sobrevivir a eso, entonces es porque realmente, y yo, no sé no sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal, pero yo decía, a ver, vamos a ir soltando, poco a poco, ¿no? No, pero preguntas poderosísimas. Sí, ¿Sabes? De todo da el ego. En el servicio. Sí, fuimos soltando poco a poco, fuimos haciendo esto. Ahí también me di cuenta de otra cosa. Hubo una persona que tomó mis fotos, también trabajaba conmigo, recibió un premio con todo mi trabajo, ¿no? Entonces también dije, ok, sí existe una pequeña línea, ¿no? Entre subo fotos para que conozcan lo que yo estoy haciendo, pero no para alimentar mi ego, ¿no? Sino que también porque merecemos ser reconocidos, porque es nuestro esfuerzo, porque etcétera, ¿no? Que hay un equipo de trabajo ahí. Exactamente, pero no para esto, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé como a tratar de balancear esta parte. Es un proceso fuerte, pero empecé a hacerlo, ¿no? Y yo antes era una persona que decía, soy fuerte, y en la casa lloraba, ¿no? Y no que nadie me vea llorar, porque si alguien me ve llorar, va a pensar que soy. Hasta que una vez dije, ¿y por qué no lloro? ¿Y por qué no le digo a mi equipo realmente cómo me siento? ¿Y qué tal que ellos también se sienten así? ¿Y qué tal que otras mujeres también se sienten así? Entonces le empecé a preguntar a mis amigas, oye, mira, es que me siento así. Y ellas, no puede ser, yo también me siento así. Y yo creí que tú, súper triunfadora y esto nunca te sentías así. Y yo, entonces fue como que, no, yo también me siento así. Entonces fue como que empezar también a soltar, porque también es algo del ego, ¿no? De que no quiero que nadie me vea así, ¿no? Entonces yo les empecé a decir, ¿saben qué? Me siento así,
estoy así, y nos empezamos a abrazar todos, ¿no? Todas. Y en algún momento también llegamos con las artesanas y yo les dije, ¿saben qué? Me siento así. Y ellas, yo también. Y ahí fue cuando, como que otra parte, ¿no? Que sufro violencia en mi familia, que sufro violencia con mi pareja, que esto, ¿no? Entonces empezamos a desatar algo muy emocional y a sentirnos como que, ok, a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, yo no soy la única que se siente así, también ustedes, y fue así como yo también me fui soltando, ¿no? Entonces, sentirse vulnerables es algo que yo he aprendido que es bueno, llorar es bueno, decir no puedo más es bueno, y a veces yo le digo a mi equipo, este mes no puedo, simplemente no puedo. Si ustedes me apoyan a seguir este mes, les agradezco mucho, si no, está bien, ¿no? Lo que pasó en mi maestría, ellos me dijeron, ¿sabes qué? Vete 2 años, no pienses en nada más que en tu maestría, déjanos, si la organización avanza o no, no te preocupes, ¿no? Porque también tenía mucho eso de correr. No, es que ya hice esto, ahora voy a hacer esto, y esto, y esto, y es que tengo que hacerlo antes de los 30 años, por ejemplo, ¿no? Porque si no lo hago antes de los 30 años, no triunfé. Yo no sé quién me vendió eso, es terrible, ¿no? Sí, Es es terrible, agotador. sí, es agotador, es horrible. Entonces, a ver, dije, a ver, no voy a correr, ya no voy a correr. Las cosas, sí, obviamente se tiene que planear y todo, pero vamos tranquilos, ¿no? Si un evento vamos a hacerlo en 2 años, es porque se tiene que planear bien y en 2 años, pues, tal vez ese mismo evento se puede hacer de aquí a 6 meses, pero no, no, ya no es sano, ¿no? Entonces, tanto para mí como para mi equipo. Entonces fue así de que yo misma fui soltando cosas, abrazándome, abrazando a mis amigas, a mis compañeras, a todos, ¿no? A mi equipo. Entonces, creo que siendo yo la que soy la que está detrás de todo esto, fue como hemos llegado a más corazones, a más gente, porque le decía, no, yo a veces en mis estados, en mi perfil de que ya me voy de viaje, ya esto, ya lo otro. Entonces en un momento un chico me dijo, ay, yo quiero vivir tu vida, es muy bonita. En ese momento me di cuenta de la gran responsabilidad Así es. y la mala forma en la que yo la estaba comunicando. Y le dije, a ver, espérate, no. Le digo, sí, las redes sociales lamentablemente ponemos todo lo bonito. Le digo, pero mira, lloré toda la semana, ¿no? No quise levantarme de la... Y empecé a hacer mis triunfos, esas pequeñas cositas. Ah, hoy me levanto, hoy desayuno bien, hoy esto. Le digo, ¿y sabes qué? Para mí ya se ha vuelto eso el verdadero triunfo, el verdadero éxito. Descansar bien. Me dijo, ¿en serio? Le digo, sí. Le digo, qué padre los viajes, qué padre tener 10 en la maestría, qué padre. Le digo, pero realmente para mí ya el valor de la vida como cambió a toda esa parte. El poder desayunar con mi mamá, el poder desayunar con mis... Me di cuenta que ni siquiera salía con mis amigas, ¿no? O sea, ni siquiera me di cuenta. Para un día estar sin pensar en trabajo, no había salido. Hasta hace como un año, y de verdad, hasta hace como un año empecé a salir sin ver el reloj, sin ver agenda, sin ver de que, híjole, tengo para ti 1 hora, ¿no? Hasta ese límite yo había llegado, ¿no? De estar tan metido, entonces sí llega, ¿no? Llega este Sí, límite. ese momento agota. Yo, al igual que tú, también creía que, o sea, yo me alimento de resultados. Yo las cosas tengo que verle que tienen un fruto, o sea, lo estoy haciendo para qué y para cuándo es esto, ¿no? Pero me di cuenta también eso que dices, a veces uno termina haciendo las cosas muy apresuradamente porque tiene la necesidad de esa adrenalina del resultado, de que estoy invirtiendo el tiempo porque estoy viendo algo. Entonces, bueno, aprendí a hacer bueno, ok, esto toma 2 años, pero ¿qué puedo hacer durante esos 2 años que yo sepa que estoy trabajando en esto para 2 años, pero también dándome gratificaciones momentáneas con retos pequeños, con objetivos y metas pequeñitas que pequeñas en cuanto al alcance, o sea, que las puedo saborear el resultado rápido, pero no quiere decir que no tengan importancia o relevancia en lo que esté haciendo, ¿no? Y sí, el no sentir culpa por no hacer nada, el sentir que tú no piensas que el tiempo se le está escapando porque salió a comer con una amiga
y uno dice, "Oye, pero es que este tiempo y debería estar haciendo la cuestión del cuadro, debería estar grabando, y debería estar haciendo tal cosa". Entonces uno siente que el tiempo se le va porque no está haciendo esas cosas que, que proyectaste hacer y no te permite disfrutar el rato que estás comiendo. Y también entiendo lo que dices, que no todos los días se puede. Como yo le decía también a una persona que me dijo, bueno, pero es que tú todo el tiempo estás grabando y la foto y mira, hay momentos en que solamente se prende la cámara y grabo y disfruto mi episodio. Pero lo que estaba antes de entrar a cámara para grabar era una persona que no quería sentarse a grabar. Es una persona que lo que quería era acostarse o estaba muy cansada de todo el día o hoy no tengo ánimo, no siento que estoy conectada con el invitado, no le voy a prestar atención. Sin embargo, voy, me lavo la cara, me maquillo y salgo y enfrento el momento y hago de ese momento lo mejor, pero no siempre estamos como se ven las cámaras. Sí. ¿Sabes? Yo no publico mucho, realmente publico material de lo que hago, personal y profesionalmente, pero no publico ni lo muy bueno ni lo muy malo. O sea, he tratado de mantener esto es lo que tengo para ofrecerte y lo otro queda en un sector, aunque se me ha invitado en el sentido de que no, pero para que tenga más tendencia, publica que hiciste el día de hoy y si te sentiste mal. Yo siento que esas cosas sí son posibles. Hay personas que lo van muy bien así, pero si eso no conecta conmigo, si no siento que está alineado con mis valores, si no me siento yo cuando hago eso, todavía no ha llegado el momento en que me sienta yo en expulsar todas esas cosas en las redes sociales. Y si de eso va a depender mayores o no seguidores, yo siento que si no estoy dispuesta a hacerlo es porque no estoy lista. Entonces, simplemente como tú dices, no, en este momento no es. O sea, paro, en este momento no es y ya llegará el momento si es que eso es necesario para lo que yo estoy haciendo. Pero si siento que no aporta o no, porque de repente las personas quieren ser virales o ser famosas, pero ¿cuánto representa eso? Es como tú decías, pues estoy yo, esta es mi imagen y todo lo que estoy haciendo y la gente me busca para visa y me busca para hacer cosas y cree que tengo una vida ideal, pero realmente estoy lista para enfrentar la responsabilidad que requiere, como comentabas ahorita, que yo publique algo y la gente crea, porque es lo que la gente interpreta, al fin y al cabo. Lo que la gente quiere entender de lo que tú estás publicando. Tú lo puedes publicar con una intención, pero la otra persona cree que tienes una vida ideal y de repente tú estás diciendo, por fin logré viajar después de pasar 5 días llorando por este viaje. Y la otra persona entendió que una persona tiene una vida feliz porque puede viajar cuando le da la gana. Esto es una interpretación. Entonces, cuando uno entiende la responsabilidad que significa apretar el botoncito de send para enviar algo, privado o no, o público, uno empieza a hacer conciencia de las cosas que puede dejar ver y saber que eso puede regresarse a ti de alguna forma, positiva o negativa, ¿no? Ale, antes de cerrar, quisiera, bueno, agradecerte muchísimo me gusta mucho, nunca pensé poder conversar con alguien que tuviera estas dos vertientes de vivir en una comunidad, de hablar otro idioma, que aún estando en el mismo país, despertar que me hiciste, puedes ser migrante en tu propio país, el enfrentarte a que tienes que sentir culpa o dejar de ser quien eres para poder pertenecer a otro sitio, aun cuando te encuentres en teoría en el mismo entorno, que es posible hacer las cosas independientemente de la edad o el conocimiento. Tú estabas totalmente nueva en todo lo que estabas haciendo, solamente sabías que querías hacer algo que fuese positivo, o sea, te diste cuenta de un problema y trataste de solucionarlo. Eso son muchas cosas las que podemos rescatar de una historia que viene de una joven que sigue intentando y que no las tiene todas adivinadas, ni sabe cómo se hacen las cosas, pero no para aún así de querer aportar. ¿De qué manera crees que las nuevas generaciones pueden fortalecer sus raíces, en este caso la de tu comunidad o la comunidad que has conocido, sin dejar de crecer profesionalmente, de poder dar ese paso que tú diste, de que yo mantengo mi idioma con mi comunidad, mantengo mi cultura, mis raíces, no me avergüenzo de ello, pero puedo ser un buen profesional que puede ir a una universidad y destacar? ¿Cómo crees que puede fortalecer esto? Hay una película que se llama Entre dos mundos, ¿Sí? que justo maneja esta parte, ¿no? Como si viviéramos en dos mundos completamente diferentes. Creo primero es entender la magnitud de lo que somos, ¿no? De lo que somos como zapotecas. Porque les decía, yo no lo entendía. Decía, sí vivo en una comunidad.
¿no? Y aquí soy feliz y todo. Pero cuando salí, viví la discriminación, ¿no? Esta parte de las comunidades indígenas son X, ¿no? Entonces, creo que es muy importante primero reconocerse, abrazar la cultura, o sea, reconocerse y abrazarlo y decir, este soy yo, es fuerte, pero decir, y si me vas a discriminar, pues eres tú, ¿no? Pero no soy yo. No, yo no estoy haciendo nada bien, que diga nada mal, yo no estoy haciendo nada mal, yo no hice nada mal, yo soy zapoteca, así crecí, así nací, esta es mi lengua, y creo que con esto yo puedo aportar algo al mundo, ¿no? Porque muchas veces también fue algo. La educación muchas veces es muy occidental, que a veces olvidamos, ¿no? Lo que hay en las comunidades que podemos, como usted lo decía, en el sistema de liderazgo puedo tomar esto, ¿no? Entonces llevarlo acá. Yo también, ¿no? O todos, ¿no? ¿Qué podemos tomar de esto para llevarlo aquí? Y de a partir de aquí, pues regresarlo a la comunidad, pero quizás con agregando ciertas cosas, ¿no? Pero nunca dejar de ser para poder complacer a alguien más, o decir, sí, yo soy así y así, ¿no? Sí, entender que conocerse es algo diferente, va a haber resistencia siempre, pero entonces, bueno, desde lo que soy, ¿qué te puedo traer a ti? Y nuevamente lo vuelvo a magnificar. Si uno habla de un equipo de trabajo en la oficina, tú dices, bueno, ¿qué me trae cada persona del equipo? Pero estamos hablando de cultura. Si magnificamos esto, por eso le digo que las cosas no tienen etiqueta. Si magnificamos esto, bueno, yo tengo un equipo que se llama, no sé, Ciudad de México. Tengo un equipo grandote que se llama Ciudad de México y tengo otro equipo que se llama Zapoteca. ¿Qué puedo traer del equipo Zapoteca que se incorpora al equipo Ciudad de México que me pueda repotenciar los dos? ¿Qué me traen? ¿Qué puedo aprender uno del otro? Y es una manera, te aplaudo totalmente, de sensibilizar y de entender que sí ha existido la discriminación por no aceptar, porque eso es una forma de no aceptar la diversidad, es una forma de un tipo de discapacidad, ¿sabe? Que no es nada más la discapacidad física, sino hay una discapacidad mental de aceptación de que diferentes culturas pueden aportarse entre sí, no necesariamente tiene que ser un país con el otro, sino dentro de las mismas culturas, dentro del mismo país, que podemos rescatar. Eso me parece magnífico. Si pudieras cambiar algo en la manera en que se perciben las comunidades indígenas, ¿qué sería? De redefinir la pobreza, ¿no? Okay. Que nos llaman pobre. Okay. Y también el conocimiento, porque nos dicen que no sabemos nada. Lamentablemente, pues está mucho de que hay una sola ciencia y esa es la que se acata, ¿no? Cuando en las comunidades hay mucha ciencia, es porque no la aceptas, ¿no? Porque no vas, ¿no? Y a veces dicen, por ejemplo, en la pobreza, ¿no? Y eso se vive en México. No, es que es pobre porque duerme en petate, ¿no? Que es un solo, como lo que se pone en el suelo para que pues duermas, ¿no? Porque no tiene colchón. ¿Realmente es pobreza o no? ¿No? Porque ahí ahora ya hay estudios de que pues tienes que dormir en el suelo, que tu espalda, etcétera, ¿no? Muchas veces eso, o no, es que es pobre porque consume puros vegetales o puros frijolitos, que él mismo sembró, ¿no? Que él mismo vio cómo creció todo y para la gente eso es pobreza, ¿no? Entonces, ¿no? No somos, no tenemos quizás en temas económicos, ¿no? Pero hay más, pues, las comunidades indígenas aportan muchísimo más, ¿no? Hay, no sé, recetas, conocimiento ancestral para elaborar ciertas bebidas, para sembrar, para verlas. Mi abuelo veía las estrellas, ¿no? Y ahí decía, el tiempo viene así, 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 así. ¿Cómo lo hacía? Lamentablemente jamás supe, ¿no? Jamás le pregunté. Lamentablemente uno cree también que la gente es eterna y cuando yo regresé a la comunidad para estar más tiempo con ellos, pues ya a ellos ya no les quedaba más tiempo, ¿no? Entonces, es eso, hay mucho conocimiento muy bonito y muy necesario en las comunidades, ¿no? Entonces, a veces, pues sí, no sabemos hablar bien español, pero eso no quiere decir que no sepamos hablar, ¿no? Eso ha sido un abrazo a la diversidad, a las diferencias,
al entender que somos diferentes, sin embargo no quiere decir que no podamos convivir, que existen muchas maneras de vivir la misma vida y que cada uno de nosotros tiene algo que aportar en la del otro, siempre y cuando prestemos atención y vengamos desde el no juicio a entender lo que sucede del otro lado y con todo el derecho de decir de lo que aprendí hoy, qué me sirve y qué no, destejiendo, quitando las capas de ego y de juicio ante una situación que no es igual a la tuya, pero que no significa que no sea mejor o peor. O sea, me parece muy enriquecedor que seas tú la que esté contando esta historia, que sea una persona que ha vivido las dos vertientes, que ha tenido la oportunidad de viajar, de estudiar, de aprender idiomas, que hablas más de un idioma, que te has incorporado a una sociedad atropellante, defendiendo tus raíces y que has invitado a las personas que están en tu propia comunidad nativa a entender que son importantes y que pueden ser tan valiosos como cualquier otra persona que haya tenido otra oportunidad y que las oportunidades que ustedes tienen como comunidad también se deben resaltar. Eso, yo quisiera que la gente se llevara que las diferencias no nos hacen distantes, sino nos hacen empáticos en entender que hay otras realidades de las que podemos aprender, ¿no? Me gustaría que si te parece, este proyecto está abierto para que compartas las maneras en que las personas te pueden contactar, si trabajas con algún tipo de voluntariado que las personas quieran participar, si tienes alguna invitación, qué más hay para Galsac, cómo quisieras despedirte y qué quisieras decir a las personas que nos están escuchando el día de hoy. Ay, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que fue muy bonito. Como le decía, ¿no? Muchas veces hay podcasts muy bonitos, todos, pero se cuenta la parte del éxito, ¿no? De que, esto y el otro y el otro. Entonces, y a veces yo también he buscado podcasts donde digo, es que quiero algo real, no algo a escuchar. ¿Cuánto tuvo que fracasar esta persona pues para llegar ahí? ¿No? Entonces, creo que es un podcast bastante bonito el de usted. Si en algún momento a alguien le llega a tocar, no voy a decir que es fácil, jamás voy a decir que es fácil, pero creo que cuando pones también la intención, como que de pronto los caminos se empiezan a abrir de manera muy bonita, muy mágica, con mucha paciencia. Es también ver con quién sí, con quién no, que se vea como que una pila de oro, pero a veces no es oro, no, ten mucho cuidado ahí. Entonces, uno es eso, ¿no? Galsac está abierto siempre en Oaxaca, siempre que quieran venir, visitar a las artesanas, un tour, con eso nos ayudan igual demasiado, ir a verlas, comprar, hacer envíos, ellas hacen envíos a Estados Unidos. En Galsac lo encontramos en Facebook lo encontramos como GALZAK.ac, Galsac AC. Está en Facebook, está en Instagram y en nuestro sitio web, ¿no? Entonces, por ahí pueden vernos. Voluntariado, igual. No estamos abiertos a recibir a personas. Se van como un tiempo con las artesanas, como con varias, viven con ellas, se enseñan, se comparten enseñanzas de ambas partes y es una experiencia muy bonita. Entonces también y pues cualquier apoyo, ayuda, igual si en algún momento se abren más ferias en Estados Unidos, que ustedes nos puedan ahí, que alguien tenga un espacio de que, pues vénganse para acá, nosotras vamos, ¿no? La verdad es que es bien bonito porque las artesanas son muy de que sí, vamos, ¿no? Igual, en algún momento yo les dije, es que no sé si vamos a vender, ¿no? Y ellas, no importa, queremos conocer, y yo, ¿segura? Sí, ok, vamos, entonces ya nos vamos, entonces, si en algún momento nos invitan a sus hogares, nosotros vamos con todo gusto. Yo ya casi termino la maestría, entonces ya voy a volver a regresar como esa parte. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿O hay alguna pregunta que se me... No, eso, compartir con la manera de contactarte y queda bien para Galsac. Yo creo que ya las dos cosas no las respondiste. Sí, el año pasado empezamos con una nueva generación de artesanas, un nuevo formato, y ya estamos como terminando esa generación, entonces ya
Esperamos que pues pronto igual nos puedan acompañar a las diferentes ferias que vamos a organizar. Entonces pues aquí seguimos, aquí seguimos este año. Yo te quiero agradecer, Alejandra, por haberte tomado el tiempo. Sé que has sido comprometido de la agenda para poder lograr grabar entre tu maestría y tus responsabilidades, el horario de trabajo. Sin embargo, yo pienso que las cosas se dan cuando se tienen que dar y hoy ha sido el momento indicado para podernos reunir y me alegra mucho que hayas permitido que este proyecto sea parte o sea una voz para poder compartir primero tu proceso, por dónde pasas, todo lo que estás haciendo y la realidad de una comunidad que quizás muchas personas ni siquiera saben que existe, ¿no? Y a todos los que nos escuchan, invitarlos a ver este episodio, a prestar mucha atención, una escucha activa para que puedas rescatar los mejores recursos, experiencias y herramientas para tu crecimiento personal y profesional. Para mí, yo desbordo toda mi intención para que cada pregunta que yo haga sea un despertar para cada persona que nos escuche y espero que así sea y pretendo seguirnos acompañando en tantos episodios sea posible y con tantos invitados que me digan que sí, yo continuaré aquí, pues dedicando el tiempo a poderle proveer contenido de valor dentro de las redes sociales. Suscríbase si siente que se siente identificado con el proyecto, comparta la información, nunca sabemos a quién podemos ayudar y qué información puede ser positiva para alguien que esté esperando de tu parte que les recomiende algo que le pueda elevar su proceso de crecimiento. Así que no me queda más que despedirnos, invitarlos a este y a todos los episodios que tenemos dispuestos para ustedes. Que pasen una feliz noche y nos vemos pronto. Muchas gracias. Thank you.